Muy buenos días a todos. Hoy es 3 de junio del 2020. Entramos a la tercera sesión de nuestra clase virtual de registro de pozos. Voy a proceder a compartirles información para el material que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, ayer habíamos quedado de que durante el proceso de perforación de los pozos se hace el registro del hueco abierto previo al completamiento del pozo, o sea, antes de. Y observamos unos videos de cuáles son las etapas a seguir durante la corrida de los registros. Previamente, habiendo calibrado las herramientas, y luego se procede a su izada. Izada de las herramientas es subirlas del patio a la plataforma o a la mesa de trabajo, donde se arma la sonda, se baja con cable, y antes de empezar la corrida, pues recuerden que hay que hacer la prueba de repetición para verificar que las herramientas llegaron a fondo calibradas. Y luego se procede a la corrida, del cual decíamos que hay que verificar en la cabina de que la señal esté llegando, que haya conectividad de la señal hacia el módulo donde está el software y que se está recibiendo lógicamente la información. Se debe verificar la velocidad. El máximo debe ser 30 pies por minuto, pero se recomienda un promedio en 15 pies por minuto para tener una mejor calidad de los registros, y obviamente observar que la tensión del cable permanezca constante. Esa tensión pues la da el peso de la carta menos el efecto de bollanza que se da por el lodo que está en el pozo. El hecho de observar la tensión es importante para identificar si en algún punto hubo algún atascamiento de las herramientas por X o Y razón. Esa interrupción pues va a generar un efecto en el registro que va a quedar graficado, y entonces en el momento en que la tensión aumenta, en ese punto hay que observar la profundidad en la cual se está presentando ese atascamiento. ¿Para qué? Para cuando se vaya a interpretar los registros, se haga la corrección, debido a que ese atascamiento va a generar una variación irregular en las curvas. Entonces se van a ver unos picos aleatorios, pues, que son raros, y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces, esos atascamientos a veces se dan por problemas en el pozo. Voy a cerrarles esta presentación del reporte de perforación que les iba a mostrar, y les voy a mostrar acá una figura de los posibles daños que va a tener el pozo, que se dan durante la perforación, y que lógicamente en la corrida de los registros, pues, los registros ingresan después de que se saca la sarta, pues puede generar problemas en la corrida. Como ya sabemos, pueden haber formaciones no consolidadas que genera derrumbes, y esos derrumbes son continuos. Puede ser que en el momento en que vayamos bajando la sonda no hay problema, pero cuando la sonda está en el fondo se puede generar otro derrumbe, ¿sí? Caer ripios o pedazos de la formación que se está derrumbando, la no consolidada, y me puede atascar la sonda más abajo.
igual que pasa con la tarta de perforación, ¿sí? Entonces, hay formaciones no consolidadas y también hay zonas de falla, sobre todo esfuerzos compresionales, y eso es muy común en pozos perforados en el piedemonte de una cordillera, porque por la mecánica de rocas es muy común que se presenten estas zonas fracturadas que también me van a generar algunos desprendimientos y ripios de la misma roca que van a atascarme la herramienta. De la misma manera pueden generarse en esos mismos esfuerzos algunos movimientos de la formación que colapsan el pozo. Eso se puede ver en el master log. Ahorita miramos el master log y en los mismos registros, en el caliper mide este fenómeno en el cual lógicamente el pozo disminuye su diámetro, ¿sí? Menor al diámetro de la broca. Entonces todo eso puede ocurrir, al igual que también se puede generar el efecto que llamamos nosotros de ojo y llave, que se da en las partes desviadas, zonas desviadas del pozo. El ojo de llave es un diámetro de la que genera en el contorno de la curvatura, la tubería de perforación que es de menor diámetro que la broca y las botellas, obviamente genera un huequito de menor diámetro, que es el diámetro del drill pipe o de la tubería de perforación, y en el momento de ascender la sonda puede caer en esa cavidad del ojo de llave y también generar atascamiento. O sea, puede ser que pase. ¿Tiene una pregunta? Sí. Sí, Ingeniero, digamos que nosotros tenemos un pozo horizontal, pues digamos un tipo S, una perforación tipo S. ¿Qué sección nos interesaría a nosotros tomar registros o lo haríamos en todo el tramo, aunque el tramo sea muy largo? No, el tramo perforado y que se perforó para revestir es el tramo que se registra y se registra todo, ¿sí? Normalmente lo que no se registra es la sección de superficie, o sea, lo que llamamos revestimiento de superficie, que es la primera sección que se perfora. Recordemos que hay varios revestimientos. El primer revestimiento es el conductor, y ese revestimiento conductor pues no lo coloca el taladro, ¿sí? Ese revestimiento conductor se instala en el momento en que se hace la locación. La locación pues es una obra civil y se construye antes de que llegue el taladro, ¿sí? Y ahí pues se hace el contrapozo y se hacen también las huellas o digamos una especie de terraplenes en hormigón para parar el taladro, porque el taladro pues pesa muchísimo y en su trabajo de perforación, sobre todo en la sacada de tubería, cuando hay pegas y hay que despegar la tubería o la sarta por tensión, pues se generan unos esfuerzos y el suelo donde esté parado el taladro tiene que ser suelo firme y consolidado. Entonces normalmente hacen unas huellas de hormigón para que ahí se pare el taladro y lógicamente soporte esos pesos para que no se generen hundimientos. Entonces, esa empresa que hace la obra civil es la que instala el revestimiento conductor y eso se hace es con martillo, ¿sí? No perforando, sino con martillo, y ese revestimiento conductor, como su nombre lo indica, es con ese fin, poder guiar o conducir, por eso lo llaman caño guía también, guiar la perforación en sus inicios, porque si no existe ese conductor, pues la broca cuando empieza a perforar por efecto del lodo, pues generaría ahí un cráter, imagínense, grande. Entonces, al perforar dentro de un tubo que ya está, digamos, hundido ahí, pues el revestimiento guía o caño guía
evita que obviamente se generen derrumbes en el pozo a lo largo, a lo ancho, ¿sí? O sea, usted sabe que los suelos en superficie son muy blandos. Es decir, y meter una broca y con lodo bombeando, pues obviamente eso va a generar un cráter grandísimo. Eso lo evita, o que ocurra eso, lo evita el revestimiento conductor. Que vuelvo y repito, lo instalan quienes hacen la locación. Luego ya ese primer tramo que perfora la empresa, valga la redundancia, perforadora, va a una profundidad que la establece la Corporación Autónoma Regional. ¿Sí? O sea, la autoridad ambiental es la que establece en la zona hasta qué profundidad debe ir el revestimiento de superficie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo de ese revestimiento, ustedes ya lo saben, porque vieron perforación, es proteger los acuíferos, o sea, los acuíferos dulces, ¿no? Entonces es una cuenca como por ejemplo el Magdalena Medio, la CAS, que es la Corporación Autónoma de Santander, que tiene la vigilancia de esa zona, el Magdalena Medio, de los 87 municipios de Santander, la CAS hace la vigilancia ambiental de 72 municipios, 72 o 76, no estoy bien seguro, porque también recuerden que está la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga, que tiene la vigilancia y el control de municipios del área metropolitana y algunos vecinos como Río Negro, creo que también alcanza a llegar al Playón y a municipios de aquí, Charta, o sea, los de la provincia de Sotonorte. O sea, la Corporación de Bucaramanga vigila más o menos unos 12 municipios. El resto le corresponde a la casa y la casa corresponde todo el Magdalena Medio. Y ellos exigen de que en el Magdalena Medio el hueco de superficie tiene que ir hasta 500 pies de profundidad. Pero si usted va, por ejemplo, hablando del Pozo Patía que perforó la UIS, allá el revestimiento de superficie tiene que llegar hasta 700 pies. ¿Por qué? Porque la corporación de allá lo exige que sea hasta 700. ¿Y eso a qué obedece? A que se han hecho ya registros geoeléctricos que han identificado la profundidad de esos acuíferos, ¿sí? O sea, el nivel freático hasta donde llega. Y el objetivo es que la perforación pues no vayan a contaminarse en esos acuíferos con lodos. Entonces, esa sección normalmente no se registra. Y no se registra, ¿por qué? Porque no es de interés de la empresa petrolera. Se sobreentiende que ahí pues no hay petróleo. A partir de ahí, las secciones que se perforen sí se registran todas, ¿sí? Todas. El registro sí se registra todo. Hay empresas que registran todo, desde la superficie hasta el fondo. Lo que yo les comentaba ayer en los pozos estratigráficos es que no se corazona todo el pozo, se corazona solo ciertas secciones de interés, ¿sí? Pero no todo el pozo. Ahora, registrarse sí se registra todo, ¿ya? Ahora, ¿dónde identifica la empresa qué zonas hay que corazonar? O de dónde toma la información? Pues de la sísmica. Recuerden que el proceso exploratorio primero es macroexploratorio. O sea, primero es aéreo y satelital. Se toman barridas satelitales de la zona. Luego se hace magnetometría, gravimetría y fotografía aérea de aviones, y luego se baja a superficie y se hace geología de superficie, que ya lo hacen un geólogo que va a pie y observa pues, los afloramientos y zonas de interés, toma muestras de roca para llevarlas al laboratorio y las analizan los geoquímicos y los paleontólogos, y después ya deciden en qué parte van a hacer sísmica. La sísmica hace parte de la exploración, llamémosla macro, ¿sí? Macro, o sea, grandes extensiones, y de ahí de la sísmica se obtiene un perfil, digamos,
litológico y se identifican ciertas formaciones que son las de interés. Entonces, si vamos a yacimientos convencionales, lógicamente la sísmica identifica la profundidad donde están las areniscas, ¿sí? O calizas, que son las rocas almacenadoras que son de interés para la petrolera en el caso de yacimientos convencionales. Si ya vamos a yacimientos no convencionales, pues el interés van a ser las lutitas. Entonces, lógico que cuando se perfora luego, ya en lo que se llama la microexploración y que entra el taladro a hacer los pozos estratigráficos, son los primeros, el pozo estratigráfico es el primero que se perfora, es a sacar los núcleos, entonces ya se determina gracias a la sísmica a qué profundidad y qué trayecto se corazona. ¿Por qué? Porque la sísmica, repito, muestra la litología, ¿sí? O la columna estratigráfica se ve en la sísmica. Entonces dice, vean, en esta zona hay una trampa, porque la sísmica detecta las trampas, y ahí en esa zona de la trampa, pues nos interesa corazonar. Sin embargo, más abajo hay otra arena, corazonémosla, o más arriba hay otra, corazonémosla, ¿sí entienden? Entonces, ya cuando se perfora el estratigráfico, eso ya está planeado y se decide a tal profundidad qué sección se debe corazonar. Pero sí el pozo se registra, todo se registra. ¿Por qué? Porque el registro nos puede identificar también litológicamente otras secciones que de pronto no fueron detectadas en la sísmica y que no se corazonaron. Después del pozo estratigráfico, pues ya vienen los pozos exploratorios, que ya son los pozos A3, A2 y A1. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso ustedes ya lo conocen por perforación. Entonces, volviendo al tema de perforación, pues se generan ciertas secciones que lógicamente pues pueden presentar problemas en la corrida de los registros. El otro punto donde pueden haber problemas en la corrida de registros es donde hay arcillas que se hidratan, ¿sí? O sea, hay lutitas que tienen algunas, mineralógicamente, algunas arcillas que se hinchan y al hincharse pues también puede generar el mismo efecto de acá y arriba de cuando se colapse el pozo. Claro, este es un fenómeno muy diferente a este, porque estas son arcillas que se hinchan, mientras que estas son lajas mucho más sólidas que se meten al pozo y se deslizan por efectos de presión de overburden. Presión de overburden o sobrecarga que se genera en zonas, vuelvo y repito, de piedemonte. Entonces ahí la mecánica de rocas es muy compleja. Por ejemplo, Cusiana, usted va perforando y saca el taladro para cambiar broca o para correr registros y luego baja el revestimiento y se encuentra con esa laja y el revestimiento no baja. Entonces toca volver nuevamente con la broca a repasar y volver a ampliar el hueco. ¿Sí? Pero ese fenómeno es continuo y vuelvo y repito, puede ser que la herramienta pase, o sea, la sarta de herramientas pase, la sonda, y cuando ya llega al fondo y empieza a subir, esto se ha movido y en la salida, pues digámoslo así, quedamos mamando, o sea, se queda la sonda atascada. Eso pasó en el pozo Buenaventura. En el pozo Buenaventura fueron a correr registros, bajaron a fondo y cuando iban subiendo se atascó y le dieron con fuerza, jalaron, se reventó la guaya y la sarta se quedó abajo. La sonda, ¿no? La sonda de registro se quedó abajo. Luego intentaron pescar y duraron 8 días pescando y no fueron capaces de pescar la sonda de registros y les tocó pues bajar un tapón de cemento, una herramienta desviadora y hacer un bypass, ¿sí? y pasar por el lado, o sea, cambiar la dirección del pozo y pasar por el lado de allá. Allá se quedaron las herramientas de registros en el pozo Buenaventura. ¿Sí? Entonces, hay unas herramientas cuando se detectan estos fenómenos,
Por ejemplo, hay unas herramientas que llaman los toastbox en inglés, que se instalan ahí, o sea, se presenta el fenómeno y si, por ejemplo, lo detectan bajando y la sonda no pasa, entonces toca volver a bajar la sarta de perforación, digamos, perforar nuevamente, y tan pronto perforan, bajan una herramienta, a ver si tengo la foto por ahí, que esa herramienta pues, puede permitir de que la sonda baje y suba esa zona sin que se vaya a atascar. Otra vez sin las fotografías, yo tengo esa herramienta por acá. Esta herramienta es una herramienta que se baja para ese fin. ¿Sí? Es como una junta que instala, y eso lo instala el mismo taladro, y se deja en esa zona donde se está generando el fenómeno para que lógicamente el hueco no se achique, no se colapse y baje la sonda y obviamente pueda volver a subir. Más o menos así es la herramienta. Bueno, ya que abrí esta fotografía, ese es el famoso sapo, y estos son unos registros que se corren en caliente a medida que se va perforando. Pero bueno, ya que abrí esa fotografía, me quedo aquí, hago un paréntesis, porque hay muchos tipos de registros, ¿no? Nosotros aquí en esta materia, pues vamos a ver solo registro hueco abierto y registros hueco revestido. No todos los registros en hueco revestido. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, en su asignatura de completamiento de pozos, ahí van a ver unos registros de hueco revestido, que son los registros de cementación. Entonces, yo aquí no voy a tocar esos registros de cementación porque ustedes lo ven en otra asignatura. Lo mismo, hay registros de producción. Esos registros de producción, ustedes también los van a ver en producción. ¿Sí? Cuando vean la materia de producción, ahí van a ver los registros de producción. Entonces, yo solamente les voy a hablar de los registros hueco abierto y registro hueco revestido, obviamente con fines de caracterización de los yacimientos para evaluar propiedades petrofísicas del yacimiento. Este es el famoso sapo. Bueno, estas fotos son viejas de taladros convencionales antes de que llegara la tecnología actual que se posee. Hoy en día pues ya no hay mesas rotarias, ya no se utiliza la Kelly ni la Swivel ni nada de eso de los taladros convencionales. Hoy todo es top drive, todos los taladros son top drive. De pronto, si ustedes conocen algún taladro con mesa rotaria, con Kelly, y con Swivel y todo eso, eso debe ser por ahí taladros para perforar pozos de agua, pero para perforar en la industria petrolera, repito, todo esto trae. Y uno de los mecanismos que existían de registros durante la perforación era ese lo llamaban el SAP, es el término, digamos, coloquial de ahí el taladro. Hoy en día esto ya es computarizado, o sea, ya el perforador en su cabina de perforación tiene una pantalla y él en la pantalla va observando estas variables que antes se medían en un tamborcito de un papel que iba girando igual que un sismógrafo, con unas plumillas que se le echaba tintica aquí por esos huequitos, uno le echaba tinta y él va registrando, él va girando a medida que el taladro va penetrando, él va girando y está indicando obviamente la profundidad, ¿sí? Y va registrando, por ejemplo, aquí aparece la profundidad, ¿sí? También aparece el peso de la sarta, aquí en este caso pues no lo está registrando, pero allá en la primera columna
va el peso de la sarta, lo mismo que tiene el Martin Drill, revoluciones por minuto, las revoluciones por minuto, el torque, ¿eh? La presión, esas son variables que se van midiendo durante la perforación. Aquí está el peso en libras, así lo está registrando, aquí está la plumilla, véala, y va registrando las revoluciones por minuto, bueno, la profundidad aquí va, el torque, bueno, esas variables hoy en día, pues como les dije, ya se ven en el computador, inclusive, no solo se lo ve el perforador ahí en la cabina del perforador, sino que eso también se transmite satelitalmente o por sistema microondas. Eso se llama sistema SCADA. Es un sistema de comunicación que hay en el cual ya la información llega hasta las oficinas de la empresa dueña del pozo. Me explico, por ejemplo, Ecopetrol está perforando un pozo y esta información está viéndose en vivo y en directo en las oficinas en Bogotá, en el edificio Colgas, en el tercer piso, donde queda el departamento de perforación de Ecopetrol. Ahí hay una sala grande donde aparecen las pantallas de cada pozo. Entonces, si Ecopetrol tiene simultáneamente 5 taladros perforando, pues hay 5 pantallas donde está llegando en vivo y en directo esta información de cada pozo, ¿eh? De cada uno de los pozos. E igualmente, si hablamos de una multinacional, como por ejemplo BP, la Shell, ExxonMobil, pues donde está su casa matriz, allá también le está llegando la información del taladro en vivo y en directo. Hoy la tecnología en la industria petrolera es muy avanzada. Para que ustedes tengan, digamos, en contexto lo que es la tecnología en la industria petrolera, pues después de la NASA, el segundo sector en avance tecnológico es la industria petrolera. ¿Sí? Primero está la NASA y luego la industria petrolera. ¿Por qué? Porque la industria pues tiene los recursos para hacerlo. Ahora, durante la perforación, también cuando se hacen pozos horizontales, pues ahora les muestro, también se corren registros, que ayer vimos un videito que se va también en vivo y en directo, observando la resistividad y la radioactividad de la roca, o sea, el gamma ray y la resistividad del hueco, como les decía, es como un radar que sirve para que el perforador navegue a través de la roca horizontalmente. Ahora, de pronto se preguntarán, ¿cómo llega esta información a superficie durante la perforación? O sea, estando perforando. ¿Eso sube por la tubería o sube por un cable o por dónde? Pues ya les mostré los videos ayer y los registros que vamos a ver convencionales, que también comúnmente lo llaman registros eléctricos. Yo no estoy de acuerdo con ese término porque los únicos eléctricos son los de resistividad, el STP es electroquímico, los otros son radioactivos como el neutron, el density y el gamma ray espectral son radioactivos. Y hay otros como el sónico que es acústico y hay otras herramientas magnéticas como resonancia magnética nuclear. Entonces, no todos los registros son eléctricos y en su gran mayoría no lo son. Entonces, es un error decirle a su conjunto o llamar a todo su combo de registros, llamarlos registros eléctricos, es un error. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que ese término de registros eléctricos se popularizó o quedó como un término familiar en sus inicios hace 100 años, cuando empezó a correrse el registro. Y el primer registro que se utilizó fue el SP, que es electroquímico. Ya no es que viaje una corriente eléctrica, electrones son iones de cloro. Pero bueno, se consideraron eléctricos en su momento, que no es lo mismo eléctrico que electroquímico, pero
así quedaron. Y el segundo registro que se utilizó fue el registro de conductividad, que hoy se conoce como resistividad, pues eso es el inverso. El inverso de la conductividad es la resistividad. Esas fueron las primeras herramientas hace 100 años y sí, como eran eléctricos, pues así se quedó. Después aparecieron las demás herramientas, como el gamma ray, que aparece en 1939, y luego aparece el neutron, y luego el density, y así sucesivamente, y se quedaron todos encapsulados dentro del el término de eléctrico, ¿sí? Entonces yo por eso hice que a esta materia se le cambiara también el nombre, y los que vienen en el pénsul nuevo, la materia no se llama registro de pozos, sino se llama evaluación de formación, ¿sí? Ese es el término correcto porque ese es el objetivo de esta materia. El objetivo de esta materia es utilizar esas herramientas sin importar cómo funcionen físicamente, ¿sí? El objetivo final es que utilizar los resultados obtenidos pues, para hacer una evaluación de la formación. Entonces, con la profesora Maika pues, nos pusimos de acuerdo y coincidimos en que debería de llamarse evaluación de formaciones, más no registro de pozos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque registros de pozos hay muchos y como les dije hace ratico, hay registros de producción que aquí no se ven, hay registros de cementación que aquí no se ven. Aquí los registros que se ven son registros para evaluar formaciones, entonces así debe llamarse la materia. Ustedes son los últimos que van a ver esta materia con ese nombre, el registro de pozos. Ya los demás, por ejemplo, los otros grupos que ya Maika los cogió este semestre, pues se llama esa evaluación de formación. Y el próximo semestre ya no va a haber registro de pozos, sino evaluación de formaciones. Y una pregunta que muchos se hacen es cómo se obtiene esa señal. Pues resulta de que en la perforación, en la sarta, después de la broca, y en donde vienen las botellas, hay una especie de, digamos, ventanas o, bueno, ustedes recuerdan en la válvula, ustedes habían visto válvulas, hay unas válvulas que llaman válvulas cheques. ¿Sí? ¿Alguien las conoce, las válvulas cheques? Muestra a ver si yo aquí tengo una válvula cheque para que ustedes pues, las conozcan. No recuerdo dónde tengo yo esos videos. Creo que aquí, videos de válvulas. La mariposa, macho, globo, compuerta, no, de bola. No tengo la válvula cheque. La válvula cheque, bueno, para que ustedes me entiendan, voy a hacerles una analogía. La válvula cheque es una válvula que tiene una compuerta que se mueve en la dirección del flujo. O sea, es una válvula de un solo paso. Me explico. Cuando el fluido tiende a regresarse, la válvula se sella. Bueno, eso es como cuando ustedes han visto películas en Estados Unidos que en las puertas de las casas hay una compuertica por donde el perro sale a la calle. Entonces él llega y empuja y abre la compuerta y él se sale, pero él no puede entrar. Y regresarse no puede porque solo abre hacia afuera. Eso mismo son las válvulas cheque y así es donde en el sistema de perforación en la sarta instalan unas compuertas pequeñitas, no completas, de que sí hay obviamente válvulas como la Kelly Cough, que está arriba cerca de la Kelly. En caso de que el lodo se devuelva, pues ella cierra.
pero abajo hay unas compuerticas pequeñitas, son unas aletas, que ellas se mueven no con, digamos, la velocidad del fluido, no, se mueven con la información que abajo da el pozo, y es al moverse en esas compuerticas generan unas ondas a través del lodo. Entonces es una señal, una especie de una onda, un eco, hagámoslo así, una onda que se viene por el lodo, y en superficie existen unos sensores, y esos sensores detectan esa onda, y lógicamente es como los primeros sistemas de comunicación con la señal Morse. Recuerden la señal Morse, que eran puntos y rayas. Más o menos así es como se recibe en superficie la señal. Y obviamente esa señal es transformada a esa información que le mostré en el sapo, no sé por qué lo llamarían el sapo, o que se envía sistema SCADA, ¿sí? Y cuando se está perforando y muchos registros se obtienen en vivo, a ver, aquí les muestro también unos registros de esos en vivo, creo que los tengo aquí en la información de apuntes. Aquí hay unos registros. Voy a abrir este. Bueno, aquí está, vea. Dese cuenta que la información no llega continua, no son datos continuos. Estas rayitas que ustedes ven aquí verdes, en la columna de la profundidad, ven unas rayitas verdes y unas rayitas azules. Esa es la señal que está llegando. Esto es una perforación en vivo, ¿sí? O sea, un registro en vivo que está tomando. O sea, que esto es un pozo horizontal, ¿sí? Y aquí está saliendo la rata de penetración, el gamma ray, y algunos registros de resistividad. Estos son los registros que se utilizan para navegar horizontalmente. Entonces la señal se está enviando en el momento en que se está perforando, ¿sí? No es como los registros que nosotros vamos a ver convencionales, que se saca la sarta de perforación y el pozo que hay lleno de lodo y bajamos la sonda, no. Esto es información en vivo y en directo, y lo que llegan son pulsos, vean, son pulsitos que aquí en este caso llegaron continuos, ¿sí? Seguidos, en este azul. Y aquí también están con bastante frecuencia en el verde, pero mire esta sección aquí abajito, no llegó señal, ¿sí? Aquí no llegó ningún impulso, vea, nada. Entonces dése cuenta que lo que hace ya el perfil, o sea, la curva del registro, es la unión de esos puntos, la unión de la señal. Entonces se unen. Entonces, por ejemplo, aquí no llegó ningún impulso. Al no llegar ningún impulso, entonces el perfil une ese último impulso con el anterior, ¿ya? Y al unirlo, mire cómo me queda, una línea recta, porque lo que hace el plotter es simplemente unir los puntos, ¿sí? Para dejar el perfil del registro continuo, pero la señal en ese caso, cuando se está perforando y se está registrando en vivo y en directo, durante la perforación, repito, pues eso es a través de impulso que llega la señal. La señal no llega por ningún cable y no llega tampoco por la tubería, ¿sí? La señal llega es por el lodo, son impulsos del lodo, ¿vean? Entonces hay secciones donde no llega bien la señal y hay secciones donde la señal llega perfecta. Entonces, al final, esos impulsos, repito, se unen y ahí se obtiene el perfil. Vea, aquí es muy importante, aquí vean, miren cómo llegó la señal toda continua, vean, sin ninguna interrupción, vean, muy buena, ¿sí? Bueno, estos son los registros, repito, que son el gamma ray, y los registros de resistividad, que son
la guía para el perforador para poder navegar a través de la formación. Quería mostrarles eso. Pero hay unos registros que nosotros necesitamos importante observar en la interpretación del registro, y es el master log. O sea, los registros convencionales, nosotros vamos a ver este semestre, para su correcta interpretación, pues requieren el apoyo de otra información. Así como en la clase anterior les dije que es importante tener la información de los pozos estratigráficos, conocer los núcleos. En los demás pozos, así usted, así el pozo no haya sido estratigráfico y no tenga núcleos, usted sí necesita conocer la información obtenida de los ripios. Hay una empresa de servicios que se contratan, que es la de Mood Logging. Mood Logging. Me imagino que durante la materia de perforación, si ya la vieron o si la están viendo, el profesor les va a hablar del Mood Logging. El Mood Logging es una empresa de servicios que en este caso, en Pozo Patía 1 y Buenaventura 1, perforado por la UIS para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estratigráfico, y así no fuera estratigráfico, siempre hay una empresa Mood Logging. Aquí se vea Petrosystem. Esta empresa Petrosystem es una empresa venezolana, Mood Logging Service. Ella hace la tarea de analizar los ripios de perforación, ¿sí? Y con esos ripios de perforación se construye el master log. Master log es un, o sea, cuando hablamos de Mood Logging, logging es registro a partir del lodo. Y el master log es como el registro maestro desde el punto de vista litológico, ¿sí? Porque con los ripios, lógicamente, uno sabe qué es lo que se ha perforado. Pero antes de ir a este master log, yo quiero mostrarles, bueno, el master log se construye con los ripios que van saliendo a superficie, se van obteniendo de la zaranda vibratoria, se lavan y se los llevan al geólogo, que lógicamente tiene allá un microscopio y tiene reactivos químicos, y él analiza esos ripios y los va clasificando, y él diariamente tiene que hacer un reporte, que es este que está aquí en Excel. Eso se llama reporte diario de geología, ¿sí? Entonces, este es el reporte diario del pozo Patía 1, y entonces él todos los días tiene que enviar este informe. Entonces, en ese informe, valga la redundancia, ¿qué información hay? Entonces viene, por ejemplo, el tipo de muestra de zanja, o sea, los ripios que se obtuvieron en la zaranda vibratoria, cuántos gramos se sacaron de allá, porque eso los pesan. Si la muestra está seca o es húmeda, ¿sí? Si está mojada aún, porque como los lavan, algunos pues los analizan húmedos, otros los analizan secos, ¿ya? Entonces reportan eso, los van enumerando y los van guardando en bolsitas como las que en la casa sus mamás guardan los alimentos, ¿sí? Que son selladas ahí, bolsas de esas que llaman Zippo. Entonces, esas muestras se van enumerando y se van clasificando por set y se van llevando a unas cajas, igual que los corazones, ¿no? Los núcleos pasa lo mismo. Y se identifica la profundidad de donde se obtuvo, ¿sí? El tope y la base de la zona, o sea, ellos lógicamente tienen identificada la profundidad que lleva el pozo, a qué profundidad van, y los ripios que van sacando, ellos más o menos hacen un cálculo de cuánto se demora de acuerdo a la profundidad y a la velocidad del lodo. Por el bombeo se sabe y se calcula cuánto se demora el ripio en salir a la zaranda vibratoria. Entonces, en el momento en que ya sale a la zaranda vibratoria, pues con base en el tiempo, por la velocidad del lodo, se calcula de qué profundidad viene ese ripio, ¿sí? De qué profundidad.
Entonces se establece la profundidad y se identifica pues de la formación a la cual corresponden los ripios y se hace una descripción de esos ripios, como acá vea, 70% arcillolita, 20% arenisca, 10% limolita, que conforma el 100% de esa muestra. Y ellos la escriben, ¿no? La arcillolita, parda, amarillenta, morada, parda, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que con esta información el geólogo construye el master log, que es el que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa identificar litológicamente cómo está el pozo, o mejor, qué formaciones se perforaron o se cruzaron. Bueno, esta litología, la simbología de la litología, pues ustedes ya la conocen porque ya vieron sedimentología, lo mismo que la simbología de los minerales y los fósiles, y esta es la simbología de la perforación, ¿sí? Esto es donde hubo cambio de broca. Este triangulito es donde está sentado el revestimiento, es el zapato del revestimiento. Este cuadrito negro significa que esa sección se corazonó y que ese corazón se recuperó. Este cuadrito con una X significa que el corazón sí se corazonó, pero el corazón no se recuperó. Más que no se recuperó, no, se trituró. O sea, no salió compacto como acá. Cuando se dice recuperado es que el núcleo salió compacto. Cuando se dice no recuperado es que el núcleo se desboronó. ¿Sí? Se salió buen pedazo. Pero bueno, compañeros, vamos al registro master log. Entonces ese master log pues tiene información que ya les indiqué en la foto del sapo, que hoy ya sale pues en forma digital en la pantalla, y es el peso sobre la broca, las revoluciones por minuto, el torque, la presión, y toda esa información está registrada aquí. Lo mismo si se están corriendo registros como gamma ray y registros de resistividad, pues salen ahí. Aquí pues sale el gamma ray, sale el caliper y el registro del tamaño de la broca. Pero lo que hace el geólogo es aquí litológicamente, basado en esos reportes diarios de geología, o sea, basado en los ripios, él va construyendo una columna. Esta columna, estos son los ripios que él reporta diariamente, y con base en los ripios, él va construyendo una columna litológica, ¿sí? A veces también en superficie, allá en las piscinas de lodo, hay un gasómetro. De gas, y si hay gas, pues lo mandan por allá para la TEA para quemarlo. Eso también lo ven en perforación. Pues también a veces tienen cromatógrafo. Hay un cromatógrafo de gases. Y si llegan a ver gases y pasan por el cromatógrafo, pues ahí se identifican las partes por millón de C1, C2, C3, C4 y C5. Y obvio, pues si tenemos C3, C4, C5, es porque hay hidrocarburos. Entonces ahí se va identificando con el pozo estratigráfico la presencia de hidrocarburos. Y aquí pues hay una descripción similar a la que tiene el informe de diario, el informe de geología diario que les mostré ahorita en el Excel. Entonces, de acuerdo a la simbología litológica, pues toda esta sección es conglomerado, todo esto es conglomerado, ¿sí? La cromatografía pues nos muestra que no hay gas, o no hubo gas en esa zona. Entonces aquí ya empieza a aparecer areniscas, ¿sí? Areniscas combinados, mire, con unas litica, vean, arenisca litica. Y aquí hay arenisca tobácea. Eso significa que eso que ustedes ven ahí como, digamos, blancuzco, eso blancuzco que ven ustedes ahí, no sé si ustedes lo alcancen a identificar. En otras palabras, no se ve nítido, sino algo opaco. Esto que se ve opaco es porque hay
presencia de cenizas volcánicas. Esa presencia de ceniza volcánica es lo que aquí llaman tobas, ¿sí? Arenisca tobácea es una arenisca que está contaminada con ceniza volcánica, ¿sí? Aquí ya aparece la siliolita, ¿ve? Siliolita. Ojo que esta descripción que hace el geólogo en el Master Log es más de interpretación mineralógica, más de minerales, ¿sí? Que de hablar de roca como tal. O sea, él no va a decir como tal que es una lutita, sino va a decir una arcillolita. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista mineralógico, pues es la arcilla que está en mayor proporción presente ahí. Pero para nosotros que no somos geólogos, sino ingenieros de petróleo, así a grosso modo uno dice una lutita, ¿sí? Aquí dice una lutita, una arenisca tobácea, un conglomerado. Obvio, el geólogo, pues, y la más finito, y hace una descripción más detallada, ¿ve? Aquí llega y dice, compuesto por 90% de gránulos, guijos y guijarros de fragmentos líticos, de basalto, ya, y de todo eso, eso a nosotros en sí no nos interesa. A nosotros nos interesa en términos generales donde hay una arena, donde hay una lutita, donde hay una caliza, ¿sí? Bueno, y conglomerados. Estos son conglomerados, que son ya guijarros. Aquí viene otra lutita que él la identifica es como una limolita. Aquí el conglomerado polimitítico, lutitas. Entonces, aquí pues ya está saliendo, por ejemplo, muestras ya de fragmentos de material, por ejemplo, de carbono. Aquí está el primer revestimiento, el revestimiento de superficie en el pozo Patía 1. Como les dije, lo establece la Corporación Autónoma Regional. O sea, esta primera sección, el pozo de superficie se perforó casi hasta 800 pies, 700 y pico de pies. Ahí ya es para proteger los acuíferos. Todo eso hacia abajo, pues puras lutitas y conglomerados. Hay algunas limolitas que son estas rojitas, areniscas, tobáceas, todo eso son areniscas, conglomerado, lutita, conglomerado, arenisca. ¿Y por qué les estoy mostrando eso? Porque si uno va a interpretar registros y tiene el master log, pues uno contrasta, ¿sí? O sea, compara el registro litológico con los registros litológicos nuestros es el gamma ray, que aquí pues no se corrió, no aparece. El gamma ray y los registros, el registro SP. El SP y el gamma ray son los registros litológicos convencionales. El registro de resonancia magnética nuclear también nos muestra la litología. Entonces yo lo que quiero comprobar es si lo que yo estoy interpretando con los registros gamma ray y SP es lo mismo que el geólogo identificó con los ripios, ¿sí? Tenemos que coincidir. En otras palabras, si yo tengo dudas en mi interpretación litológica, pues yo observo el master log a ver qué es lo que hay ahí donde yo tengo dudas. Y lógico que este master log me sirve a mí de ayuda, de guía, una guía importante. Por eso, queridos alumnos, cuando vayan ustedes a interpretar los registros de un pozo, pidan el master log, ¿sí? Pídanlo. Y si el pozo fue corazonado, pues pidan los núcleos también. Vaya, los observa, los mira, los toca, ¿sí? Porque eso ayuda muchísimo en poder uno interpretar esos registros. Bueno, aquí lo que muestro del pozo, pues casi siempre, aquí en esta parte se corazonó. Esta zona desde aquí cuando aparece la broca es que hubo cambio de broca. En otras palabras, la broca de perforación convencional que muele la roca y salen los ripios es cambiada por una broca corazonadora. Como les dije ayer, el corazonamiento, la sarta no rota, es por martilleo, entonces va sacando el bocado, ¿sí? Entonces toda esta sección desde 2500 pies
hasta 3.100 pies fue corazonado. Tan pronto se termina de corazonar esa sección, pues se procede nuevamente a cambiar la broca y continuar la perforación hasta la sección que corresponde a corazonar más abajo. Bueno, aquí ya hubo gases, vea, aquí ya hubo gases y ya hay información del cromatógrafo, ¿sí? Pero ahí no hay hidrocarburos. Hay hidrocarburos porque ahí aparece C1, C2 y C3 más. No aparece C4, C5, entonces no hay. Casi todo es conglomerado. Bueno, esta sección también lógicamente se corazonó, ¿sí? Todo eso corazonado. Bueno, hacia abajo ya, mire, dése cuenta que hay conglomerados. Los conglomerados siempre, ustedes saben por segmentología, que son ambientes de depositación continental. Cuando hay conglomerado en ambiente de depositación continental, y eso significa que está muy cerca a una cordillera. El conglomerado es producto de un proceso de arrastre de material grueso. De eso se habla de guijarros, ¿sí? de guijos y guijarros, ideológicamente pues son el arrastre o el transporte es muy corto. Eso es muy común en la zona de Piedemonte. Y cuando hay tobas volcánicas es que estamos cerca a unos volcanes. Cuando hacen erupción, pues las cenizas caen ahí a la cuenca y los sedimentos quedan impregnados de cenizas. Y como estamos hablando del pozo Patía 1, ese pozo fue perforado en Mercaderes, Cauca, digamos, en la cuenca del río Cauca, del río Patía, perdón, la cuenca del río Patía, departamento del Cauca, pero es antes de la cordillera occidental, o sea, queda entre la cordillera central y la occidental. Entonces, como queda ahí entre la cordillera central y la occidental, ahí hay muchos volcanes. Ustedes saben que la cordillera central es volcánica. Entonces, lógico, en una época de vulcanismo alto, todos estos sedimentos quedaron contaminados de toda volcánica. Y si uno ve los registros de resistividad, de radioactividad, los gamma ray en esa zona marca mucha radioactividad. ¿Por qué? Porque las tobas volcánicas son radioactivas. Tienen sobre todo mucho torio. El torio es un isótopo radioactivo. Y ahora que veamos los registros, el caliper, vamos a ver que, como ya les mostré al principio en la primera clase oficial, pues este pozo está muy derrumbado. Y es lógico que ese pozo esté muy derrumbado. ¿Por qué? Porque, como se pueden dar cuenta, tiene mucho conglomerado y los conglomerados son rocas no consolidadas, ¿sí? O sea, no han sufrido el proceso de litificación. La litificación es la compactación de los sedimentos para convertirse en una roca consolidada. Entonces son, digamos, sedimentos jóvenes y sedimentos muy sueltos. Y eso hace que el pozo se derrumbe demasiado, como efectivamente ocurrió. Y también donde no hay conglomerados, hay limolitas y arcillolitas. Todo esto, limolitas y arcillolitas, pues son muy erosionables, ¿sí? La única parte donde un pozo puede estar, digamos, sin derrumbes es en las zonas de arenisca o calizas, y aquí pues no vemos, por ejemplo, todavía no he encontrado calizas. Cuando ya se encuentran calizas son ambientes de depositación de mares poco profundos, o sea, de plataformas marinas. Plataformas marinas es donde viven los arrecifes. Los arrecifes coralinos es la materia prima de las rocas carbonatadas, o sea, las calizas, ¿de dónde provienen? De arrecifes. Los arrecifes, ¿qué ambientes son? Son mares poco profundos. Entonces, este pozo, todos estos sedimentos muestran que son, primero, pues ambientes de depositación continental.
En ningún momento estamos encontrando calizas, ¿sí? De pronto aquí hay algunas rocas carbonatadas, muy poquita esto, esa roca carbonatada. Ya cuando se empiezan a encontrar calizas, usted dice, bueno, ya llegué a un ambiente de depositación marino. Y las lutitas como tal, ya las lutitas sí son de ambiente de mares profundos. Esas sí ya son rocas, bueno, las calizas también pueden ser rocas generadoras. Las calizas, eh, por ejemplo, las que tenemos en el Magdalena Medio, son calizas que son rocas generadoras. Y las lutitas, si son de ambiente marino, y lógicamente correspondieron en un tiempo que hubo una extinción masiva, entonces toda esa materia orgánica quedó ahí atrapada dentro de esos sedimentos. O sea, las rocas generadoras son un cementerio, ¿sí? Un cementerio de organismos que desaparecieron en una extinción masiva. A otra sección corazonada, ¿sí? Bien, ya vamos a 6.000 y pico de pies. Este es el master log completo, ¿sí? Porque así como los registros también se toman por secciones y luego se unen, pues aquí este master log es la unión de un poco de master log, toda la información ya de todo el pozo consolidado. Aquí vean, en estas zonas, estas secciones, los núcleos se dañaron, se desmoronaron. Vamos a ver hasta dónde vamos, vea, pura, ahí lo que, bueno, aquí ya hay un poquito de caliza, vea, este es caliza, caliza blanca, moteada con amarillo, moderado, bueno, toda esta nomenclatura de los geólogos, o mejor, nomenclatura no, terminología, esa terminología de los geólogos yo no la conozco toda, ¿no? Obviamente yo no soy geólogo. Bueno, dese cuenta, ese es el pozo. En otras palabras, este pozo que llegó a 12.100 pies no llegó a ambiente marino. Todo lo que uno observa ahí en el master log, todo es ambiente de depositación continental, todo. ¿Eh? El hecho de que hayan algunas limolitas y arcillolitas no son de origen marino, no son de lacustres, ¿no? De lacustres o pantanos, pero continental, obviamente, no marino. Yo recuerdo que estando en este pozo, cuando se llegó a 12.100 pies, analizando ya con los geólogos, el company man y todos en reuniones de trabajo, se concluyó de que estábamos a unos 2.000 pies de llegar a sedimentos marinos. Y se le pidió a la ANH que incrementara el presupuesto y que llegáramos a 14.000 pies. Pero la ANH no aceptó. Entonces nos tocó dejar hasta ahí. Otra cosa que se le pidió a la ANH fue que ese pozo no lo abandonara y que en lugar de abandonarlo, como lo establece la resolución 181495 de 2009, mejor dejáramos ese pozo como pozo de agua para el municipio de Mercaderes. El municipio estaba ahí a escasos 2 kilómetros de donde está el pozo, 2 kilómetros de distancia, y ese municipio no tenía acueducto. Yo no sé si hoy lo tenga, pero en esa época no tenía acueducto. Y dentro de los registros, en su interpretación, identificamos unas zonas muy buenas de agua, ¿sí? Unas arenas de agua muy buenas. Entonces se le pidió a la NH que ese pozo lo habilitáramos como pozo de agua para el municipio y no aceptó. ¿Y por qué no aceptó? Porque dijo que lo que dice la normatividad es que los pozos estratigráficos no pueden ser pozos ni exploratorios ni productores y que deben ser abandonados porque el objeto es netamente científico y no de producir petróleo y menos agua. Ese fue el argumento. A mí no me pareció porque obviamente ahí se había podido haber hecho, digamos, una obra social muy interesante a esa comunidad. Y lo que a mí
pues, y hago el comentario con ustedes, más me molestó es que luego uno se da cuenta de que pozos como el pozo Pico Plata 1 perforado por la Shell en Valle Medio Magdalena 3, que hoy se convirtió en un contrato, se le hizo un otro sí en el 2015 para pasar de yacimientos convencionales a no convencionales, y que fue, digamos, el primer pozo que levantó el avispero en las comunidades porque fue el primero para fracking. O sea, el otro sí del 2015, del 3 de diciembre del 2015 fue para donde la Shell renunciaba al, a la búsqueda de hidrocarburos convencionales y pasaba a no convencionales, o sea, al fracking, y ya había perforado ese pozo Pico Plata 1 como estratigráfico, ¿sí? Estratigráfico, y luego la ANH le da permiso a ConocoPhillips, quien es la que toma el bloque, porque la Shell se le entrega a ConocoPhillips en el 2015 también y 2016, y resulta que la ConocoPhillips solicita que el pozo se pase de estratigráfico a exploratorio, y a ellos sí se lo aceptaron. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué a la UIS, que quería hacer una obra social importante con un municipio que no tenía acueducto y dejarle el agua, que nosotros hicimos pruebas al agua de muy buena calidad y que tenía una zona muy buena para darle agua suficiente a ese municipio, estos maricas de la NH no lo aceptaron? Y sí, un pozo estratigráfico de, no solo con ConocoPhillips, la Shell, sino también Ecopetrol, por ejemplo, Nutria, Nutria no, el pozo, un pozo perforado también estratigráfico aquí en la vereda Puerto Rico de Yarima, no recuerdo el nombre, ese también lo perforaron estratigráfico y luego Ecopetrol solicitó de que se lo pasaran a exploratorio y se lo aceptaron, ¿sí? Entonces uno dice que la vaina aquí en Colombia está la corrupción y la cuestión de favorecimientos a ciertos sectores, y hay pues discriminación, digámoslo así, con muchos intereses en otro sentido, pero pensar en obras sociales, hermano, si no lo hace. Entonces, como Ecopetrol y a Conoco sí le convirtieron los pozos estratigráficos en exploratorios, violando la normatividad, y a nosotros como WIS no nos aceptaron hacer una obra social. Las cosas quedan como para apuntes ahí de ustedes, para que se den cuenta cómo se manejan en Colombia las influencias. Bueno, importante, compañeros, entonces, que vieran ese master log, que es indispensable para nosotros en el sentido de poder hacer una mejor interpretación de los registros. Voy ahora a pasar, voy a cerrar todo esto, voy a abrirles un PDF. Bueno, ayer nadie me escribió que haya tenido problemas en bajar la información que está en la plataforma, entonces yo voy a proceder a borrar esa información y subir la siguiente carpeta, ¿sí? Entonces, dentro de la siguiente carpeta del material alumnos, lo que les voy a subir es esta que llama apuntes 2. Todos estos PDF se los voy a subir esta semana. Y lógicamente, como les venía hablando la clase de ayer, pues es importante tener en cuenta dentro de la corrida de los registros una información importante. Los registros, como ya les dije, es una información netamente bajo incertidumbre. No es bajo certeza, es bajo incertidumbre. Y por ser bajo incertidumbre, pues se necesita controlar muchas variables para que la información recibida sea de alta confiabilidad.
Entonces, por eso el proceso de seguimiento, desde el mismo momento en que el camión de registro llega, y hacer uno la interventoría, estando vigilante en la calibración de las herramientas, en la corrida precisa de las herramientas. Ahora, una cosa importante también es la digamos, calidad técnica de la herramienta que lo da, lógicamente, la empresa que usted contrate para correr los registros. Hay muchas empresas en el mercado que corren registros. Lógicamente, yo no le voy a hacer publicidad a ninguna en particular. Y no hay, digamos, tampoco una empresa que uno diga, ah, no, esta es la mejor empresa y las demás valen huevo, ¿no? Eso va en cada una de las herramientas. Me explico. Así como, por ejemplo, usted o su papá o su mamá van a hacer mercado y frecuentan varios supermercados. Y existen en el mercado varias marcas de arroz. No todos los arroces son iguales. Entonces, hay padres que dicen, yo prefiero Diana, otros por Huila, y así sucesivamente. Y algunos dicen, estos productos yo los compro en más por menos, y estos otros yo los compro en el Éxito, y este otro yo lo compro en Justo y Bueno o en De Uno, ¿entiendes? Y así lo hacemos. En el caso mío, yo lo hago así. Yo no compro todo el mercado en el mismo supermercado. Y lo mismo lo hago con las verduras y todo eso. ¿Por qué? Porque uno va identificando las calidades y los precios. Ahora, yo soy uno que digo que lo barato sale de caro. Normalmente Copetrol contrata es al que cotice más bajo. Y lo hacen porque es una cultura de gobierno. La cultura de gobierno es contratar por debajo. El oferente más barato, a él le contrata. Compañeros, eso es un error. ¿Sí? Lo barato sale caro, es como usted va y se compra unos tenis de 30,000 pesos, pues le duran un mes. ¿Sí? Sale a trotar y llovió, se mojó y llegó a la casa con las suelas despegadas y entonces un solo uso. ¿Sí? Entonces, eso es mala calidad. Así mismo pasa con los registros. Cuando una empresa cotiza, y eso le pasó a la WIS, y por eso yo digo que los registros de allá de Buenaventura y Patía son una pecueca, eso no sirvieron para nada. Es porque se contrató a Weatherford, y Weatherford es muy buena en fracturamiento hidráulico, ¿sí? Pero en registro no, y no tiene buena herramienta. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, Schlumberger pues, es mucho más costoso, o Coltan, Halliburton también, pero cada una tiene unas herramientas que la caracterizan por ser de mejor calidad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a correr resonancia magnética nuclear, para mí la mejor herramienta es la de Baker. ¿Sí? Baker tiene la mejor herramienta de resonancia magnética nuclear. En registros de resistividad, pues la mejor es Schlumberger, porque Schlumberger lleva casi 100 años en ese paseo y tiene pues una herramienta muy perfeccionada. ¿Ya? Pero cuando uno habla de registros sónicos, registros density, el mejor es Halliburton. Entonces, compañeros, en el mercado hay muchas empresas y cada una tiene sus herramientas propias, y uno con el tiempo identifica cuáles son buenas y cuáles son malas. El problema que se presenta ahí, compañeros, es que lógicamente uno no puede meter varias empresas al pozo y decirle, vea, usted me hace favor y me corre el registro de resonancia magnética nuclear, y usted me corre los registros density y neutro, y usted me hace favor y me corre los registros de resistividad. O sea, es sí se puede hacer, pero eso es un mierdero, porque hay 4 o 5 empresas haciendo cola para correr cada una su herramienta. Entonces, imagínense, sale más caro el caldo que los huevos, ¿sí? Sale, como dice el dicho popular.
por lo roto, por lo descosido. Entonces, el tiempo que se va a perder mientras cada una baja su sonda y hace su barrida, corrida, y luego la otra, no, es mucha mamera, ¿ya? Entonces uno lo que, ahora las empresas tampoco se prestan para eso, ¿sí? Las empresas dicen, o me contrata todo el combo o no me contrata, ¿sí? Entonces al final tiene que quedarse uno con una. Entonces, ¿qué es lo que uno debe seleccionar? Mirar por un lado la empresa que tenga la herramienta de mejor registro de acuerdo a la conveniencia y el objetivo de uno en cuanto a los registros que usted va a correr. ¿Sí? Entonces, si a usted le interesa la parte litológica y lógicamente la empresa que tiene los mejores gamma ray y gamma ray espectral es Schlumberger, entonces usted contrate Schlumberger, ¿ya? Ahora, si usted no tiene un objetivo en particular y no le interesa evaluar alguna propiedad en particular para escoger la empresa que tenga la mejor herramienta, pues, compañero, pues entonces busque un punto intermedio. O sea, cuando saque a licitación o que le coticen, pues no se vaya ni por el más barato ni tampoco por el más costoso. Váyase por un punto intermedio, ¿sí? Y sobre eso, pues está la vigilancia de la calidad en el proceso de la corrida. O sea, lo que hemos visto es muy importante estar ahí vigilante. Uno no puede darle papaya a la empresa de servicios de registro, de que ellos lo hagan a su antojo. Por ejemplo, una de las cosas que yo identifiqué en Weatherford y que por sí esa sesión aquí en Colombia de registro la cerraron. Weatherford sigue en Colombia, ¿sí? Pero la sesión de registro la cerraron porque sus registros son muy malos y con el tiempo pues nadie lo volvió a contratar. Pero la razón fundamental por encima de que la calidad de sus herramientas no es buena es su equipo de trabajo. Pues cuando yo estuve en Patía 1, en la corrida de esos registros que les he mostrado a ustedes, identifiqué que toda la cuadrilla de Weatherford eran ingenieros industriales. Yo no es que tenga fobia o algo en contra de los ingenieros ambientales, pero compañeros, ¿qué está haciendo unos ingenieros industriales corriendo registros? ¿Sí? Eso es como si ustedes preguntan que quién es el gerente del hospital allá de su pueblo y resulta que el gerente del hospital es un ingeniero de petróleo. ¿Usted qué pensará? Ese gerente del hospital, un ingeniero de petróleo, compañeros, zapatero a sus zapatos. Entonces, cuando yo veo esa cuadrilla de registros, es que todos ingenieros industriales y habían dos aprendices ahí, yo dije, no, ¿qué estamos haciendo? O sea, ingenieros industriales en registros tienen que ser ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, bueno, hasta ingenieros mecánicos, o que haya un geofísico ahí, o un geólogo, bueno, eso lo entiendo, o hasta petroleros, ¿sí? Pero ingenieros industriales corriendo registro en web, pues no tienen el huevo. Lógico, esa mierda salió malísima. Y con el tiempo, pues, Weatherford tuvo que cerrar esa unidad. Luego yo investigué con el tiempo, bueno, qué es lo que está pasando ahí, que Weatherford tiene ingenieros industriales corriendo registros. Claro, era que el gerente en Colombia de Weatherford era un ingeniero industrial. Entonces yo me imagino que el tipo, siendo solidario con su profesión, pues metió ingenieros industriales a Weatherford y la cagó. Por eso también Weatherford a nivel mundial se fue en quiebra. Ahorita creo que la compró Baker. ¿Sí? Entonces son malas decisiones administrativas. Entonces, ojo compañeros. Bueno, yo quería, bueno, ya empezar con el gamma ray, pero son las 11:30. Bueno, empecemos. ¿Sí? Empecemos que tenemos media horita. Estamos en la plataforma de Microsoft Teams, que ese sí no nos sacan, faltando un cuarto. Pero antes de pasar a mi presentación,
Pues miremos la presentación de Carlos Torres. Carlos Torres Berlín es un mexicano, geólogo, geofísico, profesor de la Universidad de Texas. Muy bueno, yo a él le asistí a 2 cursos de registro, uno para principiantes y otro ¿para qué? Para avanzados. Bueno, estos son los objetivos de la herramienta de Gamma Ray. Yo la voy a pasar rápidamente porque él es mucha fotografía. Casi no tiene teoría en sus presentaciones. Casi todo él lo dice de memoria, por lo cual no le deja a uno mucho material. Las apuntes que él dejó en inglés, que es un librito, pero el resto es muy poco lo que uno le puede sacar a su presentación. Muy poca información, casi todos son fotografías, repito. Entonces aquí él, pasando los objetivos, yo en la próxima clase ya les paso mi presentación propia de PowerPoint y ahí yo voy a ser más explícito en los objetivos, pero en sí, en términos generales, el registro de Gamma Ray es un registro litológico, ¿sí? Litológico. Litológico significa es identificar, así como en el Master Log, la columna estratigráfica, o sea, los tipos de rocas que fueron perforadas o cruzadas por el talado. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a identificar normalmente son las rocas de acuerdo a su radioactividad, de acuerdo a su radioactividad. Y lógico, las rocas más radioactivas pues son las lutitas, ¿sí? Las lutitas son las más radioactivas. Y las menos radioactivas pues son los mantos de carbón, los domos salinos, ¿sí? Todo lo que son las anhidritas y las calizas. Las calizas, lo que son calizas, anhidritas, mantos de carbón, ¿sí? Todo eso, sales, todo eso es casi que no, pues se puede decir que no son radioactivos. Las areniscas son las rocas de radioactividad intermedia. O sea, las areniscas tienen una radioactividad que es un espectro. Y eso depende de qué? De la presencia de arcillas en la arena. En otras palabras, compañeros, entre más sucia sea la arena, es más radioactiva. Entre más limpia sea la arena, es menos radioactiva. Y eso, pues, ya sabemos, la radioactividad, si las lutitas son las más radioactivas, es porque está compuesta por arcillas. Entonces, cuando una arena es sucia, es porque tiene arcilla metida dentro de la arena. Entonces, esa presencia de arcillas en la arena es la que le da la radioactividad. ¿Por qué? Porque la radioactividad son iones radioactivos presentes en las arcillas. Y por eso, cuando hablamos de roca generadora, estamos hablando de radioactividad. Entonces, no es lo mismo sacar ripios de una arenisca, ¿sí? Y más cuando la arenisca es limpia. O sea, no es lo mismo ir y hacerle un pozo horizontal a Rubiales, ¿sí? a Caño Limón, allá a la formación carbonera, en sus unidades de arenisca, que son arenas limpias, esas no son radioactivas. Entonces, sacar esos ripios de esa sección horizontal y dejarlos expuestos en superficie, pues eso no tiene ningún inconveniente. Obvio, sí, son impactos y pasivos ambientales, pero en términos de radioactividad no hay problema porque las areniscas no son radioactivas, ¿sí? Y menos si son limpias, repito. Entonces, inclusive esos ripios de perforación de arenas antes tienen otros usos. Yo los puedo utilizar inclusive para construir ladrillos o para recebo en carreteras, otros fines, ¿sí? Y eso es lo que se ha hecho convencionalmente. O sea, por ejemplo, ir a hacer pozos horizontales en Cusiana, Yagua y fracturar esas secciones horizontales, pues no hay ningún problema
de radioactividad, pero es que otro cuento es el fracking, ir a una roca como la Luna, como Tablazo, como Cimitín, ¿sí? Que son rocas generadoras que son radioactivas. Yo aquí les voy a mostrar los registros gamma ray de esas rocas generadoras para que ustedes se den cuenta. Entonces es otro paseo. Entonces ya cuando usted encuentra radioactividades por encima de 200 unidades API y usted esa roca la va a perforar y va a sacar esos ripios y los va a dejar expuestos en piscina, en superficie, pues compañero, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? Y eso solo lo entiende uno cuando sabe de registro. Por eso, cuando yo hablo de fracking y me ven como un opositor al fracking, pues mis contradictores pues, creen que uno está en contra de la industria petrolera, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes con esos ripios? ¿Dónde los van a ubicar? ¿Los van a encapsular? ¿Sí? Digamos, de casquetes de hormigón, como hacen, por ejemplo, las plantas de energía nuclear, todas esas cenizas radioactivas, todos esos ripios radioactivos que salen de las plantas de energía nuclear, eso las encapsulan en bloques de hormigón y las mandan al fondo del mar, ¿sí? Ahora, yo le pregunto a la industria petrolera, ¿y esos ripios radioactivos que van a sacar de la roca generadora, dónde los van a ubicar? Ahora, el hecho de que uno pregunte dónde los ubicar y lógicamente deje claro y dé a conocer su composición radioactiva y lo dañino que es para la salud de las personas que van a quedar ahí expuestas a eso. Eso no significa que uno esté en contra de la industria petrolera, señores. Lo que yo estoy haciendo es prevenir, aplicando el principio de precaución y de prevención. Y es decirle, bueno, compañerito, sí, hágalo, pero hágame el favor, dígame dónde usted va a ubicar esos ripios y cómo me va a proteger los ecosistemas. Es que si usted me va a dejar un poco de piscinas con esos ripios, eso no es cualquier cosa. Es que una cosa es que usted fracture la cara del pozo y otra cosa es que usted le haga agujeros horizontales de 20, 30 kilómetros y saque un poco de ripios de 20, 30, 40 piscinas de esos ripios ahí en superficie. Y entonces los que van a llevar del bulto, por un lado, pues las comunidades vecinas que van a quedar ahí expuestas a eso durante años, ¿sí? Y lo otro que, pues como les he dicho en clases anteriores, son zonas inundables donde esas piscinas con el tiempo, pues las geomembranas se van a romper, se van a podrir, se deterioran y se filtra eso y va a contaminar suelos, aguas y toda esa cosa. Entonces, eso es lo que yo quiero que se prevenga. Si usted me va a sacar esos ripios y me lo va a mandar al fondo del mar, listo, y me los lleva al desierto de la Taracoa o allá a la Guajira, ¿sí? Que tampoco debíamos de hacerlo, pero por lo menos hay menos población, o se prohíbe de que a 2, 3 kilómetros a la redonda no haya ningún viviente por ahí. Ah, bueno, ese ya es otro cuento, ¿eh? Pero si uno no advierte, llegan y dejan esos ripios como los ripios convencionales que han venido sacando en 100 años que llevamos de industria. Y en esas piscinas, pues sí, ahí quedan todos los químicos que se utilizan en los lodos. Y sí se cruzaron lutitas, pero no rocas generadoras, porque las rocas generadoras no están en el terciario, ¿sí? Están en el Cretáceo y hacia allá es donde vamos, mucho más profundo que donde están esas rocas generadoras. Y las lutitas que hay arriba en el terciario, pues sí, son radioactivas, pero tienen por ahí 70, 80, 90 grados API, 90 unidades API. La unidad de medida de la industria de la radioactividad es muy diferente a la de lo físico. Nosotros aquí en el gamma ray, la radioactividad gamma la medimos es en unidades API, ¿sí? Parecido a la densidad API, que es en grados API. Aquí lo hacemos en unidades API, pero normalmente una lutita no generadora pues está por ahí entre 90, 100, 110
unidades API, pero cuando hablamos de roca generadora estamos por encima de 200 unidades API. Y hay algunas arcillas bastante radiactivas, como la silvita, por ejemplo. La silvita puede marcar hasta 500 unidades API, pero en sí la generadora es una roca que es horrible, vuelvo y repito, pues no podemos nosotros ser responsables, industria o ingenieros de petróleo, de extraer esas basuras, las llamo yo así, esas basuras radioactivas y dejarlas ahí en superficie, atentando contra el medio ambiente, contra la salubridad y contra también la seguridad alimentaria a futuro. Entonces, todas esas son las cosas que uno quiere prevenir. El registro como tal gamma ray es un registro que no es inductivo, él es deductivo, o sea, lo único que hace es leer la radioactividad natural de la roca, la lee, no pasa. ¿Bien? Bueno, aquí son cosas importantes a tener en cuenta, de qué es la diferencia entre una arcilla y una shell. Las arcillas y la shell pues tiene unas propiedades petrofísicas de porosidad y saturación, presión capilar, permeabilidad, etcétera, muy diferente a otro tipo de rocas. Y eso influye en la medida del registro. ¿Sí? Entonces, él aquí habla también de que esto va a depender de la concentración volumétrica que haya en la roca de arcilla. Como ya les dije, pues las arcillas son las que son radioactivas y lógicamente donde hay más concentración volumétrica de arcillas es en las lutitas. En las arenas los hay de menor proporción y en las calizas pues menos. Las calizas no tienen arcilla, ¿sí? Pero y al no tener arcilla pues no tiene radioactividad, pero sí tiene materia orgánica, sí tiene radioactividad. Entonces la presencia de esas arcillas, más que arcillas yo diría, la presencia de isótopos radioactivos es lógicamente lo que marca la diferencia en este tipo de registros gamma ray. Bueno, aquí hablan algunos ejemplos. Aquí empiezan las fotografías de Carlos Torres. Ahí hay lo que nosotros vemos como areniscas, son lo que se conocen como turbiditas. Aquí está una turbidita, luego va una lutita, luego va otra turbidita y luego otra lutita. Esto, aunque la turbidita son arenas muy limpias, son de ambiente de precipitación marino. Casi siempre uno tiene familiarizado, y ustedes lo vieron en sedimentología, que las areniscas normalmente son de origen continental o del taico fluvial, ¿sí? O son abanicos aluviales, pero resulta de que en el mar hay un fenómeno dado por las corrientes marinas que a veces arrastran desde la plataforma marina o de las costas, cuando hay tormentas, por ejemplo, estos ciclones que se ven en Estados Unidos, esas corrientes marinas arrastran arena y la transportan. Ustedes pues, vieron esa película de Memo, el pececito ese que viaja por la corriente marina y que va por allá hasta Groenlandia y al Polo Norte y regresan por esas corrientes. Esas corrientes marinas existen y es una de las cosas que se veían en el fenómeno ese del Triángulo de las Bermudas, que caían los barcos, los aviones caían al mar o se hundían los barcos y bajaban los buzos a buscarlo y no los encontraban. Pues por ahí iba una corriente marina y arrastraba los aviones y los buques y se los llevaba y los dejaba por allá en el norte, cerca de Inglaterra y al Polo Norte, en Groenlandia, por allá con el tiempo los encontraban. Entonces uno se pregunta, hoy, o sea, antiguamente no se entendía el fenómeno de las corrientes marinas, y entonces se preguntaban, bueno, si hundió el barco y desapareció, es que bajan al fondo del mar y no están, y el avión, o sea, ¿qué pasó?
Entonces, por eso hubo muchas suspicacias y teorías de túneles del tiempo y comunicación con otros planetas, otras galaxias, etcétera. Todo eso fenómeno del Triángulo de las Bermudas es producto de esas corrientes marinas. ¿Sí? Y eso mismo pasa con la arena. Entonces, cuando la arena es arrastrada y la corriente marina pues la selecciona, por un lado pues las lava, ¿no? Las lava bien lavaditas y las selecciona arenas del mismo tamaño, y entonces cuando ya la corriente desaparece, la corriente marina pierde su fuerza, pues la arena se deposita en el fondo del mar, y como en el fondo del mar se depositan limos, entonces por eso después de esa depositación de esas arenas que llaman turbiditas, pues le cae encima los limos, y al compactarse pues se convierten en lutitas. Esa es la secuencia que se ve ahí. Bueno, hablando del fenómeno de Triángulo de las Bermudas, pues lo que genera el hundimiento de los barcos y los aviones son las famosas burbujas de gas natural, cuando los hidratos o catratos de gas que están en el fondo marino congelados, ustedes saben que los hidratos o catratos es metano congelado en el fondo del mar, cuando ellos se vuelven gaseosos, o sea, en época de verano, el agua del mar se calienta y al aumentar la temperatura ese gas se descongela, entonces sale en forma de burbuja, y a medida que va ascendiendo a la superficie, pues la burbuja va agrandándose, va aumentando de tamaño de tal forma que cuando sale a superficie puede tener un diámetro de 500 metros, ¿sí? O hasta 1 kilómetro. Y en ese momento, si va un barco navegando ahí en ese punto, pues al abrirse la burbuja, pues el barco se va al fondo y luego se cierra, y que eso sigue, ya eso cae al fondo de una, mejor dicho, si ahí va un pollito en el barco, no alcanza a decir ni pío, ¿sí? Y por eso dicen, se perdió la comunicación, y de un momento a otro y nadie responde, porque eso es, llamémoslo así, sofá, se fue al fondo. ¿Y qué pasa con los aviones? Los aviones de poca altura, ¿sí? Avionetas que son muy frecuentes en esas islas, porque allá hay una cadena montañosa submarina y hay mucha isla, pues hay muchos vuelos entre islas de planeadores o aviones pequeños que al ir a poca altura, pues al cerrarse la burbuja, pues la succiona y se la lleva también. Entonces, ese era un fenómeno que antes el hombre no se podía explicar. Y ahí por eso todas esas teorías de extraterrestres y cosas así, agujeros negros y huevonadas que escribieron. Pero hoy en día pues ya se sabe el fenómeno, por qué se presenta y por qué las embarcaciones y aviones que son consumidas pues no aparecen en el fondo del mar, pues las corrientes marinas la transportan miles de kilómetros en el mar. Bueno, aquí hay lo que nosotros vemos aquí erosionado, ¿sí? Esas son las famosas lutitas, o shell en inglés, ¿sí? O sea, son rocas no consolidadas. Así como usted aquí en superficie ve, por ejemplo, esto es una lámina de lutita, y se cuenta que está erosionada y se genera ahí como una cueva, ¿sí? Eso mismo ocurre en el pozo. Cuando usted perfora y pasa por una lutita, pues ella se erosiona, ¿sí? Entonces el hueco ahí aumenta de diámetro. En cambio, cuando pasa por una arenisca, que es una roca consolidada, pues ella no se erosiona, no se erosiona, y la erosión en el pozo la genera el lodo. Ustedes saben que el lodo viene subiendo por el anular en un movimiento turbulento, y ese movimiento turbulento erosiona las lutitas. Y en las arenas, pues son permeables, cosa que no son las lutitas. Las arenas son permeables y ahí se genera la costra de lodo, porque se genera filtrado, que es lo que hablamos en la clase de ayer. Bueno, aquí está hablando de núcleos y aquí está hablando del transporte de los sedimentos. Entonces, cuando uno está en la cordillera, pues muchos de los sedimentos caen por gravedad, por la lluvia, ¿sí? Y al caer, pues caen gruesos
pero a medida que los sedimentos viajan hacia el mar, pues por gravedad los más pesados se quedan y los más livianos siguen su camino, ¿sí? Y lógicamente eso depende de la fuerza que lleve el agua, y cuando ya llega a zonas planas, en los ríos, en los valles, en los pantanos limítrofes, costeros, y cuando llega al mar, pues ya lo que llegan son arenas muy finas, ¿sí? Muy finas esas arenas, y lo que ya llega con el agua turbia, que son láminas de arcilla muy finas y partículas de arena o de sílice muy finas, de menos de 64 micrones, pues ellos ya entran al mar. Y en el mar están en suspensión, pero cuando las láminas de arcilla se unen con las partículas de sílice de menos de 64 micrones, se generan unas corrientes bipolares ahí, eléctricas entre ellas, así como la estática del cuerpo de uno, y eso hace que el sílice con la arcilla se unan y se generan los limos. Y ya cuando se une la arcilla con el sílice en suspensión y se generan los limos, ellos se decantan y van al fondo del mar, ¿sí? Y esas son las famosas lutitas, luego cuando ya se compactan. Cuando estamos pues, en una arena, las arenas pues tienen porosidad, y lo más importante, las lutitas también tienen porosidad, obviamente. Lo más importante en las arenas es que esos poros están interconectados entre ellos, y eso es lo que genera la permeabilidad. Entonces, los poros no son uniformes porque los granos tampoco son todos perfectamente redondeados, ¿sí? Los hay de diferentes formas y los hay de diferentes tamaños. Hay unos granos más grandes y hay unos granos más finos, ¿sí? Y entonces eso hace que también la porosidad no sea homogénea. Ojo con eso, porque nosotros los ingenieros de petróleo cometemos un gran error, y ese gran error es medir ciertas variables en forma determinística cuando no lo son, y son es probabilísticas. Entonces, cuando uno habla de porosidad, debe decir porosidad promedio. Cuando uno habla de permeabilidad, debe decir permeabilidad promedio. Cuando uno habla también de saturaciones, todo eso son promedios, ¿sí? O sea, usted no va a decir que la roca tiene una porosidad del 20%, ¿no? Porque ella cambia, ¿sí? Siempre todas las rocas son heterogéneas. En la naturaleza no hay homogeneidad. Usted puede tener en el laboratorio un núcleo que es homogéneo, pero eso es un núcleo sintético, o sea, una muestra aérea, un núcleo sintético hecho en el laboratorio con resina, pero eso no es la naturaleza no es homogénea, ¿sí? Son heterogéneos, o sea, siempre en un yacimiento, a lo largo y ancho del yacimiento, y a lo largo y a lo alto y lo bajo, tanto vertical como horizontalmente, ellos cambian, y por eso la porosidad, la permeabilidad y todo eso son variables. Ojo, por eso a uno le dice una variable es la porosidad, una variable es la permeabilidad. Si se dice variable es porque varía. Si no variara, no serían variables, ¿sí? Pero cuando ustedes hablan de porosidades, las nombran como si fueran constantes. Y eso no es correcto. O sea, es un léxico equivocado. Siempre que ustedes hablen de variables, hablen de promedio. Por eso es muy importante la estadística. Esa es otra pelea que he dado en la escuela, porque antes yo, por ejemplo, cuando estudié, no vimos estadística. Ya cuando yo fui docente, logré que en el pensum del 2005 se metiera estadística, pero me la aceptaron los compañeros como electiva, y no todos los estudiantes la toman porque es electiva. Y yo siempre he dicho que el ser uno ingeniero de cualquier rama de la ingeniería, ser un ingeniero y no saber estadística es como si le faltara un brazo.
¿Por qué? Porque nosotros los ingenieros manejamos cifras, manejamos datos, y la forma de seleccionar, agrupar y manejar datos es por la estadística. Entonces, si uno no conoce la estadística y maneja datos, pues estamos jodidos. Y ese es el problema de que lleva a que en la industria petrolera, los ingenieros de petróleo, utilicemos el léxico equivocadamente porque no saben estadística. Logré que en el pénsul del 2015, que es el que ustedes, no, ustedes son del pénsul viejo, ¿no? Porque el pénsul nuevo están viendo evaluación de formaciones. Pero ya en el 2015, en común acuerdo con Samuel Muñoz y otros profesores, incluida los doctores que llegaron nuevos, se dieron cuenta de que obviamente la estadística es una herramienta fundamental para nosotros y por eso ya en el pénsul nuevo estadística es obligatoria. Y ellos se dieron cuenta fue después de que hicieron maestría y doctorado, porque ahí es donde lógicamente se dan cuenta de la importancia de esa estadística. Entonces, como se pueden dar cuenta, las rocas son heterogéneas y por eso los registros de pozos pues, nos van a dar una información que la debemos manejar también en forma aleatoria y clasificarla en terminología de la estadística, por toda la variabilidad que tiene esa información. O mejor, las rocas son heterogéneas, más no homogéneas. Estos son los famosos, yo aquí les estoy repasando, y eso lo hizo Carlos Torres Berlín en el curso introductorio, y es lógicamente mostrar algunos ambientes de depositación, que es importante para la interpretación de los registros, compañeros. Por eso les decía en una clase anterior, ustedes tienen que tener conceptos claros de física, deben tener conceptos claros de sedimentología, porque si no tienen los conocimientos de sedimentología claros, estamos jodidos, o les va a costar a ustedes más trabajo la interpretación de los registros. Y la otra área que deben tener ustedes conceptos muy claros es lo que vieron en el laboratorio de petrofísica. Entonces, petrofísica, sedimentología y física, sobre todo, pues yo la vi como electromagnetismo, no sé ustedes cómo la vieron, si fue física 2 o física 3. Esos conceptos son claves aquí, ¿sí? Los necesitamos en todo el semestre. Entonces, por eso es que aquí Carlos Torres habla de algunos ambientes de depositación. Este es un abanico marino. Este es un abanico marino y aquí está la plataforma continental. Algunos la llaman plataforma continental, otros la llaman plataforma marina. Y este es el famoso abisal. Cuando usted baja de la plataforma, que yo para que lo tengan más claro, esta plataforma continental simplemente pues decimos mares poco profundos, que era donde al principio de la clase yo les hablaba que es el hábitat de los arrecifes coralinos, y que cuando uno ya encuentra en una perforación calizas es porque ya llegó a este ambiente de depositación. O sea, esas calizas se forman de arrecifes y esos arrecifes viven en mares poco profundos. Entonces uno dice, bueno, ya llegamos a una zona marina, pues, no profunda, pero ya estamos en el mar. Y ya hacia abajo, pues usted encontrar las lutitas, y si encuentra arenas, son turbiditas, que provienen obviamente del arrastre de las corrientes marinas, de las arenas que están en el litoral o en las playas, que es donde uno se baña, o también por estos, digamos, cañones que se generan desde la plataforma continental a través del abisal, y así como a nivel continental existen los abanicos aluviales que se generan en el piedemonte de las cordilleras, pues en el mar también se generan, digamos, esos deslizamientos en masa y se generan unos canales y genera en el fondo del mar unos depósitos de arena, ¿sí? Que obviamente es lo que se conocen como los abanicos marinos, ¿ya? O también la famosa
esas turbiditas. Entonces aquí estamos hablando de otro ambiente de depositación, el deltaico, muy importante. Cuando uno va a identificar este tipo de registros, el gamma ray y el SP, que son registros litológicos, pues es importante, repito, estos ambientes. Entonces aquí tenemos un abanico, un delta, y es el delta del río Níger, Nigeria, y se está viendo a través de, esto es la magnetometría. En la magnetometría se está identificando obviamente la zona del delta, y aquí ya hay un gráfico del canal del delta y su depositación. Entonces es importante conocer cómo se depositan los sedimentos, porque de esa forma, de acuerdo al punto donde se perfora el pozo y se corran los registros, pues uno va a tener un perfil del registro determinado. Entonces aquí dice, por ejemplo, si yo perforo aquí el punto A, el gamma ray que voy a encontrar va a ser este. Pero si perforo el punto B, que es en el cañón, pues yo voy a encontrar este perfil, ¿sí? Entonces depende del punto donde se perfore. Entonces, por ejemplo, aquí si perforo en el domo del delta, pues voy a tener más arena y arena más limpia. Pero si estoy en un costado, en el contorno del domo, voy a tener arena más sucia. Y si estoy ya en el borde, o sea, me salgo del delta, pues lo que voy a encontrar son lutitas. Entonces, el perfil es este, ¿sí? Entonces, ojo, por eso es importante, compañeros, se nos acabó el tiempo, es muy importante tener el conocimiento del ambiente de depositación de la cuenca donde se ha perforado, y como ingeniero de petróleos tengo la responsabilidad de la interpretación de los registros. Entonces, cuando yo conozco la cuenca sedimentaria, cómo está conformada las formaciones, o sea, conozco la columna litológica y conozco los ambientes de depositación, compañero, pues yo voy a la fija y voy a hacer una buena interpretación, porque esto es como, o sea, uno no puede ir con los ojos vendados a identificar cosas desconocidas. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, yo como profesor de registro, pues tuve que conocerme muy bien todas las cuencas sedimentarias en Colombia, porque si a mí me dan unos registros, yo lo primero que pregunto, bueno, ¿de dónde es? Ah, que no, que es el pozo Patía 1. Ah, bueno, yo sé dónde queda, qué cuenca es, qué ambiente de depositación hay, ¿sí? Y que me dicen, no, que es un pocito aquí en el Magdalena Medio. Ah, bueno, yo ya sé que hay dos eras geológicas, una es el terciario, otra es el Cretáceo. Sé que el terciario es de ambiente de depositación continental, ya se había ido el mar, y sé que el Cretáceo es un ambiente de depositación marino. Entonces esa vaina ya le ayuda a uno mucho. Lo mismo si voy para los llanos orientales a interpretar registros de un pozo perforado en los llanos orientales, pues yo tengo que conocer la columna litológica y los ambientes de depositación de los llanos orientales. Entonces, yo ya sé que yo me voy a encontrar hasta la formación León, ahí de arriba hacia abajo, ahí voy a encontrar conglomerados, todo lo que es Necesidad y Guayabo son puros conglomerados, y eso es continental. Pero cuando ya llego a León, ya me encuentro con una lutita de ambiente marino, ¿sí? Y que ahí hacia abajo yo voy a encontrar una secuencia de regresión y transgresión. O sea, que en unos momentos hubo mar y en otros momentos no, o sea, el mar iba y volvía. Entonces, por ejemplo, la formación carbonera son 8 unidades, y las unidades pares son lutitas y las impares son arenas. Entonces, ese es un proceso que fue un ambiente de depositación costero, donde en un momento estaba el mar y se depositaron arcillas, o sea, lutitas, y después se fue y se depositaron arenas, y luego regresó el mar, y entonces por eso la formación carbonera es una sección intercalada de arenas y lutitas, y ya después cuando usted pasa
Carbonera, pues ya lo que se encuentra es un ambiente de depositación marino, ¿sí? Entonces ya empieza a encontrar la formación gachetada y las otras. Entonces, ojo con eso, que eso es muy importante, compañeros, en la interpretación de los registros, sobre todo en los registros litológicos. Bueno, ahí él sigue explicando más la cuestión de los ambientes y la clasificación, por ejemplo, de las arcillas, ¿sí? Que son las que lógicamente generan las lutitas, y habla de ciertos factores como la radioactividad de las arcillas y todo eso, eso son cuestiones básicas. Pero ya en la próxima clase empezamos en forma. De pronto estas presentaciones de Carlos Torres las abra en algún momento para ver algunas diapositivas de él, pero yo me voy a centrar más en mis presentaciones que están en el material de clase ahí aquí en la plataforma. Entonces, este material para la próxima clase, los PDFs de Carlos Torres los voy a subir esta tarde o mañana para que ustedes lo tengan disponible en la próxima clase y lo puedan también consultar desde tu computador. Entonces, compañeros, que tengan un resto de día muy feliz y un fin de semana también muy feliz. Cuídense mucho porque con esta apertura va a haber mucho contagio y eso lo vamos a notar dentro de 20 días y lo más probable es que para julio nos manden otra vez a acuartelamiento de primer grado a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, compañeros? ¿O fue que ya se me fueron? No, profe. Listo, entonces, compañeros, si no hay preguntas, no hay, ¿no? No, señora. Listo, entonces vamos a detener la grabación. Por la tarde o en la noche les subo la grabación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno.